Pero usted invitó aquí fuera de micrófono al doctor Pichel a hablar de política. Al doctor Pichel le encanta la política, así que proceda, pues a ver. Sí, bueno, yo no sé, la política, yo no sé si se ha complicado o qué, pero algo está pasando que la seguridad ha adquirido cada día más una importancia excesiva en Panamá, a pesar de que tenemos 3 fuerzas de seguridad. Pero estamento de seguridad. Pero yo insisto que la seguridad está trabajando para los bancos, para los camiones de reparto, menos para la población del país. Doctor Pichel. A mí me preocupa lo de la seguridad porque eso a todos nos toca. O sea, yo recuerdo, yo viví en México hasta el año 93, cuando hice la residencia, la especialidad, y unos años después, en un viaje que hice, me decía un amigo, me dice, mira, cuando tú te fuiste, uno escuchaba que pasaban cosas. Hoy en día, en clase media, en adelante, o sea, en la escala, hacia arriba, en la escala de social, socioeconómica, a todo el mundo lo ha tocado o un secuestro, o un asalto, o una muerte, o un tiroteo con un familiar o un amigo donde no estaba. Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo hace unos meses escribí un artículo donde decía que a mí no me preocupa que Panamá se vaya a convertir en una Venezuela. O sea, yo creo que mientras nosotros tengamos el canal ahí, el interés del comercio mundial para tener un despelote como lo que tiene montado Maduro no es muy práctico para el comercio. Pero sí me preocupa que nos convirtamos en una Sinaloa, donde si el sistema ese sigue funcionando, por allá, ¿no? O sea, es que estamos hablando de que, y cuando uno escucha lo que pasó en La Joya y el escape de este otro señor y todas estas cosas que están constantemente ocurriendo y esto ahí en el cruce de Multiplaza, de Multiplaza, ahí ha habido, ¿cuántos tiroteos ha habido en esa área? O sea, en el lobby del hospital mataron a una persona. Puta Pacífica. Ahora, doctor Pichel, a ver, nosotros hemos externado aquí nuestra preocupación por esto porque, ¿sabe qué? La mexicanización es un peligro para Panamá. Usted ha dicho algo, nosotros hemos dicho aquí con anticipación. En México comenzó así, y usted acaba de darnos fe de ello, usted que vivió en México en esa época. Se le miró con cierto, no desprecio, pero sí con cierto desdén, es la palabra. Aquí hay casos horrorosos, y estamos viendo nosotros eso. Sin embargo, tomo el caso de lo ocurrido recientemente en el sistema penitenciario. Eso es un horror. Aquí se tomó realmente medidas, a su juicio, realmente contundentes para poner un freno a eso. No sé, o sea, teóricamente hicieron una redada y encontraron que menos... No, estoy hablando del propio sistema, o sea, se sacó un ministro, se despidió un ministro y se le pidió, o presentó la renuncia del otro. ¿Es suficiente eso? Yo no creo que eso sea suficiente. Y yo iría tal vez un poco más allá, o sea, porque uno escucha historias y uno dice, ok, ¿hasta dónde este escape de este señor, de esta manera que este señor no se escapó, este señor le abrieron la puerta, vamos a ser realistas, o sea, este hombre básicamente le mandaron a alguien y le dijeron, oye, es hora de salir, recoge tus cosas y vete. Porque, o sea, pero vete, le abrieron la puerta y el señor se salió. O sea, ¿no será que había que quitar gente del camino para... O sea, uno oye y dice, no, es que esto es el narcotráfico, esto es el crimen organizado, y a nivel de los estamentos de seguridad del Estado, como les llaman, el problema es que todo termina siendo culpa del crimen organizado y culpa del narcotráfico, que son como estas cosas tan grandes que no son fáciles de controlar. Obviamente no son fáciles de controlar. Estamos hablando con gente que maneja muchísimo dinero y que tiene muchísimas conexiones y que tienen cero escrúpulos, porque o sea, mandan a matar a cualquiera y uno escucha las historias. Hace poco hubo un caso de un muchacho, o sea, uno no sabe, un muchacho, yo conozco a algún familiar de este muchacho que entraron en una peluquería en Arraiján y le pegaron 3 tiros en la cabeza y se fueron. ¿Sí? Doctor Rittero. Mira, con la salida de Mirones y de Romero, los 2 ministros, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, que usualmente uno dice que la soga revienta por lo más delgado. Aquí se supone que reventó por lo más grueso, pero en realidad la soga también reventó aquí por lo más delgado, siendo los más delgados los más altos funcionarios.
Yo entiendo que hay responsabilidades políticas y responsabilidades materiales, y la responsabilidad política recae sobre el jefe los jefes de las respectivas carteras. Pero por lo que se oye, y para decir como lo dijo el doctor Pichel, si me lo dicen, pruébalo, no tengo cómo probarlo porque no tengo los documentos, es que en los estamentos de la propia policía es donde está lo más grueso y lo más delgado está en los civiles y en los ministerios. Que allí hay bandos, para no decir bandas, pero allí hay bandos, hay clanes dentro de la policía, que al final es lo que hace casi imposible que esto se arregle, que esto prospere. Y me da la impresión de que no solamente fueron los dos ministros los sacrificados en este caso, sino que si fueran por los ministros, cuidado que ha resultado peor el remedio que la enfermedad. Doctor Pichel, voy a profundizar un poquito más. El otro tema es que es cierto, cuando uno dice rompió por lo más delgado, también rompió por lo único que conocíamos, porque al final uno siempre va a culpar de algo a quien uno sabe que existe. Permiso, doctor Pichel, porque se me va el tiempo. Exacto. A ver, a mí me preocupa en mi izquierda, y lo he dicho públicamente, el hecho de que cada vez la clase política depende más del humor de la policía. Me explico. Aquí la capacidad política para dar respuesta a los problemas de las comunidades lo resuelven con un policía. Y eso me parece que es peligroso, me parece un juego peligroso. Pero vuelvo al tema de lo ocurrido. El hecho de haber puesto a un militar, porque es de carrera militar, al frente del Ministerio de Seguridad, reemplazando a un civil, ¿cuál es su opinión de eso? Yo creo que es riesgoso, porque estamos militarizando el sistema probablemente medios sin querer y probablemente con el apoyo de los civiles, porque cuando uno se empieza a ver que la violencia y que la delincuencia comienza a acercarse a uno lo primero que piensa es una respuesta natural es mano dura. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos todo el mundo quiere tener una pistola por si un ladrón se mete en mi casa. O sea, y al final acaban teniendo una ametralladora y no tienen un tanque porque no tienen dónde parquearlo. Pero al final es eso. O sea, la gente comienza a decir, ok, hay que tomar acciones fuertes. Y así es como uno escucha cosas yo he cuestionado muchísimo en las redes sociales y me han caído en pelonera montones de veces algunas de las medidas que ha tomado el presidente Bukele en Salvador. O sea, eso de coger a las pandillas y revolverlas para que se maten entre ellos, un momento, un Estado, un gobierno no puede decir, o sea, señor, entonces cógelos a todos, dale a cada uno una pistola y enciérralos en un pueblo allá y avisa, el último que quede que avise. Y voy y entierro a los demás. O sea, eso no puede ser. Un Estado no puede, porque es un tema de principios y de derechos humanos, pero que cuando comienzan a matar gente que uno conoce, uno dice, o sea, ¿qué derecho? Y después uno escucha cosas como, ¿qué derechos humanos de qué? Si esa gente no merece los derechos humanos. Calma, un momento, porque los derechos humanos hoy son para ellos, pero mañana son para mí. O sea, una persona que la condenan sin haber pasado por un debido proceso, yo no sé en qué momento me condenan a mí sin haberme pasado por un debido proceso porque a alguien se le antojó que me tenía que condenar. Entonces, es un tema complicado, lo de la seguridad es muy complicado y esa es mi preocupación, la fuerza que pueda ir agarrando esa delincuencia organizada, el narcotráfico, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, todas estas cosas de comercio negro terrible que pueden estar pasando frente a nuestras narices y no nos damos cuenta. Porque de repente uno escucha, no, es que pararon un carro donde iban $200,000 en una maleta. Dice, espérate, ¿cómo son $200,000? O sea, ¿cómo es una maleta con $200,000? O sea, ¿qué pasó aquí? Y ese señor probablemente iba al lado mío en el carro y yo no me imaginaba que ese señor en el maletero tenía $200,000 en efectivo que no lo fue a sacar del cajero automático. Esa plata de algún lado raro viene. En maleta, ¿no? Ahora, yo quisiera nada más dejar la inquietud. En Panamá hemos destruido la policía comunitaria. No existe la policía comunitaria. No existe, Guillermo. Y eso prueba de que todas las comunidades están armadas hasta los dientes y no existe un policía
que haga lo que se llama inteligencia policial. Exacto. Que es lo que se hacía. Yo viví en Tolé muchos años de mi infancia y yo recuerdo que había un sargento y ese hombre tenía la información de qué niño no iba a la escuela. Hemos crecido, Rubén, ha crecido mucho. Y él se aparecía allá a las casas y averiguaba por qué, o cuando aparecía un niño nuevo en el barrio, porque de repente aparecen hijos de delincuentes en un barrio nuevo y la policía está para eso. Eso no existe hoy en día. Por otro lado está el tema real, que lo han hablado muchísimo en campañas políticas, que es el tema de la ciudad policial. O sea, entendamos también al policía que vive en el mismo barrio donde está la pandilla. Vive con su familia. Vive con su familia. Un riesgo. Y él toma una medida policial y le pueden hacer algo así. Miren, en México hubo un caso. Pero Torrijos lo explicó por qué no había los barrios policiales. Aquí hubo en Panamá. Hubo en Panamá. No. En Betania, no, Rubén. Pero, sí. Él lo explicó muy bien porque los iban Miren, a poner como tiro de cañón. En México hubo un caso cuando agarraron a uno de los capos de la droga en Cuernavaca, en una redada que hicieron toda. Este grupo de policías de élite, con máscaras, todas estas cosas, agarraron a uno de estos capos de la droga. Y en esa acción murieron 2 policías que eran de ese grupo élite. Y esos 2 policías le hicieron un entierro con todos los honores porque murieron cumpliendo su deber, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Al día siguiente mataron a las esposas y a los hijos de esos 2 policías. El mensaje es catastrófico. Ese mensaje es para el resto de las policías. El día que tú te mueras y ya tú no puedes hacer nada al respecto, yo te mato a tu mujer y a tus hijos. Entonces, cuando uno ve semejante barbaridad, uno dice, pero ¿en manos de quién estamos? Tenemos que tener tenemos que ser más certeros en el manejo de este tema de la seguridad. Doctor Pichel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Y por sus aportes que ha dado esta mañana. Doctor, ¿las vitaminas va ahora usted a buscarlas o no? No, voy a ahorrarme las de dinero de ahora en adelante. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Rita. Rubén Murgas. Y Guillermo Atredo Mes, nos vamos. Gracias.